Como parte de lo que venimos haciendo como Revistas Negocios La Radio, hemos ido ampliando una serie de iniciativas y queremos presentarles hoy a unos jóvenes que nos van a acompañar en un podcast que va a hablar de un poco de todo. Queremos llegar a la población joven, queremos llegar a la gente que está queriendo emprender, que está queriendo hacer negocios, que necesita una guía, que necesita ideas innovadoras, y creo que tenemos a la gente justa. Tenemos a los jóvenes que les van a acompañar, que les van a contar cómo funcionan las cosas y cómo podemos hacer los mejores negocios para poder crecer. Qué chévere y qué bueno que justamente acompañados de gente con talento, joven, que entiende y con una experiencia realmente impresionante. Realmente es difícil encontrar personajes con este perfil y bueno, y ustedes le van a conocer a través de estos micrófonos. Quisiera referirme antes de empezar con las noticias porque me gustaría también ya que ellos sean parte del programa, claro. Presentarle a Andrea Zambrano, que ya nos va a contar toda su trayectoria y también ya le van a ir conociendo de a poco. Y a Capana Yantalema, realmente un joven notable que desde que le conocí realmente ha demostrado sus dotes de conocimiento. En ese sentido, pues, bienvenidos y muchas gracias por acompañarnos. Y bueno, ya al final estaremos contando cómo ellos van a estar también con ustedes a través de lo que es podcast de Spotify. Por favor, bienvenida, Andreita. Hola, bienvenidos también a todos los que nos escuchan. Soy Andrea Zambrano. Bueno, me puedo describir un poco como amante del marketing. Tengo una trayectoria un poco amplia en la parte de varias empresas. He trabajado en lo que es marketing y comercial, entonces espero que en estos espacios que tenemos con la audiencia y con quienes nos pueden escuchar, podamos compartir un poco más de nuestra experiencia, nuestras vivencias y podamos aportar a todos los emprendedores para que puedan generar ideas innovadoras y en adelante aplicar a un mercado que está creciendo grandemente. Andreita, ¿nerviosa? Un poco, sí. La primera vez siempre es durísima. Se me nota mucho. No, estás bien. Vamos a ir soltándonos poquito a poco porque yo creo que se trata de eso también, tomar retos nuevos. Yo, como siempre digo, a mí me ha costado mucho poder comunicarme, me asustan las cámaras naturalmente, pero cuando eres bueno en algo, cuando sabes de lo que hablas, es más fácil, creo yo, comunicar. Entonces, aquí estamos re confiados porque ustedes, chicos, saben full de este tema. Entonces, igual, darte la bienvenida a Capana Yantalema, mi querido Aki. ¿Cómo estás? Cuéntanos un poco de ti. Queremos que la gente te conozca. Claro, y un saludo fraterno a todos los radioescuchas también este sábado. Igual Ruth y William, qué gusto poder conversar. Andreita, qué gusto conocerte también. Pues aquí estamos para compartir un poco desde la perspectiva de los jóvenes. También me gusta señalar también orgullosamente perteneciente a los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador. Soy un híbrido, soy un quichua puruá otavalo. Eso quiere decir que mi padre es de Chimborazo, es puruá, y mi madre es de Imbabura, es otavalo. Eso pues me permite también tener una mirada desde la perspectiva intercultural y también un apasionado por los negocios. Me encanta mucho el tema de sostenibilidad, el marketing digital también, desde un punto de vista de una imagen corporativa de alto impacto. Y sobre todo, compartir un rato con toda la audiencia y comentarles sobre un poco de lo que hemos ido caminando en la vida. Oye, qué chévere realmente irte conociendo. ¿Tus papis dónde se conocieron? ¿En Ambato? Mis padres se conocieron en Quito, en realidad. En medio camino. Es toda una historia. No, qué chévere. Realmente esta parte de ser incluyentes realmente es muy, muy interesante. Uno se permite conocer a gente con tanto talento. Y gracias por estar aquí, Capana. Yo creo que tú eres un valiente de los que en realidad uno va conociendo en la vida y esperamos que pronto la gente también te conozca y puedas trascender. Estoy seguro que eso va a pasar. Los dos tienen un camino por delante, un futuro impresionante. Y claro, dicho esto, me gustaría empezar con las noticias que han hecho esta semana, ¿no? Sí, señora, ahorita hago de secretaria. A ver, les cuento.
Ecuador pasa a ser socio de la FITUR 2024. Ecuador presentó su condición de país socio FITUR 2024 en la Feria Internacional de Turismo que se celebrará el 24 y el 28 de enero, me imagino que del 2024, en el recinto ferial organizado por IFEMA Madrid. Por ello, se celebró un encuentro con la prensa en el que el ministro de Turismo del Ecuador, Nils Olsen, ha afirmado que FITUR 2024 es una oportunidad inigualable para mostrar al mundo todas las maravillas que Ecuador tiene para ofrecer. Nuestro compromiso es con las familias ecuatorianas que viven del turismo, con nuestra riqueza natural y cultural y, por supuesto, con nuestros visitantes. La presencia de Ecuador como país socio en la 44 edición de FITUR le permitirá ser parte del despliegue promocional de la feria desde la convocatoria al evento durante 2023. Hasta la celebración del mismo, convirtiéndose en una importante vitrina para la oferta turística, gastronómica, cultural, patrimonial y de naturaleza ecuatoriana. Oye, qué bueno. Yo creo que esto de salir a las ferias es importantísimo. Es un poco interactuar, conseguir nuevos clientes, prospectar nuevos mercados y claro, en eso ustedes tienen bastante experiencia. ¿Qué nos puedes contar, Andreita? Yo creo que las ferias en general son súper interesantes porque además de intercambiar lo que nosotros como país en esta específica feria de turismo tenemos para ofrecer, también podemos aprender de temas culturales y de temas de productos. No solamente es un intercambio de turismo, sino también podemos traer nuevas ideas de lo que se están haciendo. Hablaba de gastronomía, ¿no? Sí. Entonces imagínate cómo se desarrolla ya el tema gastronómico y qué productos o qué tipos de platos en este caso podemos introducir o gastronomía internacional se puede introducir acá. Ajá. Entonces hay cosas que incluso el tema de la fusión es súper interesante. El tema de internacionalizarnos también como sitios. Hay tantos lugares acá mágicos, pueblitos mágicos en Ecuador. Entonces creo que es una oportunidad más allá de tema turístico, visualizarlo como un tema de productos y de negocios también, ¿no? Sí, yo creo que es importante, muchísimo, muy importante trabajar en las relaciones. Yo trabajo con emprendedores, con empresarios durante mucho tiempo y Acapana ahí es testigo. Yo creo que el principal problema es que no sabemos relacionarnos bien. Que el rato que tenemos que pararnos con alguien que quiere comprar lo que nosotros queremos vender, no sabes qué decirle. No sabes cómo articular un discurso vendedor. No es que tengas un mal producto, pero no lo sabes vender. Y es tan importante saber manejar marketing y foguearte en este tipo de espacios. Porque la mayoría de las personas creo que en el país pensamos que una feria es una vaina donde yo voy a vender de uno en uno un montón de cosas. Y las ferias son relaciones, son contactos. Y ahí, Acapana, cuéntanos un poquito cómo ves tú este tema. ¿Qué te parece que nos vayamos a ir hasta allá a Madrid a mostrarles qué es lo que hace el Ecuador? Como lo dijiste, Ruthcita, o sea, realmente estos espacios de feria son espacios de networking. O sea, si es que nos vamos solamente a pasear un rato, pues no tiene sentido realmente, ¿no? Y ahí viene también la parte interna donde tenemos que trabajar, porque de nada nos sirve posicionar y vender una excelente marca al exterior si cuando llegas la experiencia del turista no es la más adecuada, ¿no? Y ahí es donde tenemos que hacer estos diálogos de visión intergeneracional e intercultural, porque es necesario ir rompiendo ciertos esquemas, rompiendo ciertas taras que nos han ido, y sobre todo que nos han ido dividiendo. Mientras más generemos estrategias de diversificación desde nuestras fortalezas únicas de cada uno de los pueblos del Ecuador, pues se generarán estrategias turísticas mucho más asertivas, ¿no? Sí. Entonces, es generar esta fortaleza, tanto hacia afuera, diversificar y fortalecer nuestras relaciones, pero también hacia adentro, fortalecer nuestras hospitalidad, trabajar en la atención al cliente, trabajar en el branding, trabajar en cómo vamos a presentar nuestros productos, porque ya no es que vamos a hacer un espacio de comercialización entre mis vecinos, entre mi familia, sino ya estamos siendo representantes y embajadores de una u otra manera al momento de que hacemos negocios turísticos. O sea, viene alguien de otro país y empieza a tener una imagen, empieza a construir un imaginario de un país. Entonces ahí es donde tenemos que ir fortaleciendo también internamente. Pero hay una cosa, Acapana, que me parece también fundamental, que es el tema de cómo seleccionar qué feria es la más adecuada, dónde en realidad conviene estar
y también el tema financiero, ¿no? Porque no, o sea, irse a presentarse como cualquier cosa es medio complejo. Claro. ¿Qué piensas? Realmente creo que Ecuador tiene una diversidad de atributos, ¿no? Ahí eso también nos permite ser mucho más versátiles en las ferias de las que participemos también, porque tenemos el ámbito gastronómico, también tenemos un ámbito de aventura, tenemos un ámbito de turismo cultural, en algunos casos incluso nos hablan de turismo espiritual, ¿no? Porque Ecuador también tiene ciertos lugares en donde se pueden generar estas otras aristas también de lo que es el turismo. Sin embargo, siempre es importante ir midiendo y revisar también, hacer un diagnóstico interno, a ver, cuáles son las potencialidades que tenemos para no participar en ferias que hoy este sector todavía no está muy desarrollado. Seguramente podemos ir fortaleciendo internamente y después ir hacia adelante. Entonces, sí, es que tenemos datos, porque eso es lo importante. Manejar datos y saber, de acuerdo a la estadística, de acuerdo a la información que manejamos, me parece que aquí es donde tenemos que poner nuestra inversión. Entonces, si es que seguimos trabajando de manera sentimental o empírica, pues podríamos llegar a cometer errores de participar en espacios donde no sea lo más adecuado. Estar. Sí, ha habido ferias que justamente las empresas, por el antojo de salir, Sí. por ir pegándose los tragos en el avión. El tema empresarial pasa muy frecuente, pero en el tema turístico yo creo que sí es verdad, hay que explorar internamente también la parte de socializar los espacios turísticos, los espacios, en este caso espirituales también. Hay un montón de lugares donde están naciendo emprendimientos que se dedican específicamente a potencializar estos artes y a culturalizar en general y socializar los pueblos que están en tradiciones. Tú que más que nadie sabes que esto de las tradiciones nos están ahora un poco más socializándose entre todo el Ecuador, ¿no? Entonces eso creo que es una práctica para poder salir al exterior, o sea, comenzar acá internamente y luego poder potencializar esas cualidades. Y desde el punto de vista de marketing, eso puede convertirse en una estrategia de diversificación o de diferenciación en términos turísticos y de negocios. Sí. Oye. Tú. Sí. Bueno, en otro orden de cosas que me parece súper importante, en esta semana se lanzó el Congreso de Diseño de la UTA. Expertos de 14 países formaron parte de la 7ª edición del Congreso Internacional de Investigación de Diseño de la Facultad de Diseño, valga la redundancia, y Arquitectura de la Universidad Técnica de Ambato. Organiza la 7ª edición del Congreso Internacional de Investigación en Diseño Central. Este congreso va a ser el 10 al 13 de octubre del 2023. Creo que esta modalidad en línea y presencial permite justamente el poder estar juntos y que se den cita gente de Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Estados Unidos, España, Inglaterra, Italia, México, República Checa. Y claro, ahí van a estar participando los estudiantes, profesionales, gestores culturales, emprendedores, empresarios del diseño y de la arquitectura que formarán parte de este congreso. ¿Qué les parece en realidad tener este intercambio, ¿no? Lo que ha generado realmente esta virtualidad nos permite estar más cerca del mundo. Correcto. Sí. Y claro, qué bueno que la UTA siga trabajando en eso, ¿no? Sí, son oportunidades. Creo que este tema de la tecnología nos da estas oportunidades espectaculares de hacer relaciones con personas que jamás hubiéramos imaginado que podíamos conocernos. Ahí hay oportunidades increíbles, pero creo que también es importante que más allá de ser estos congresos donde todo el mundo se sienta, habla y no se proponen cosas que terminen en algo concreto. Correcto. Y yo creo que es eso, ¿no? O sea, tú puedes lanzar todos los eventos, pero hay que empezar a desarrollar productos en función de esto. Entonces, si yo me voy a encontrar con una persona que está desarrollando productos, no sé, en Noruega, y que estos noruegos son una maravilla para todos los temas de ser muy prácticos y te diseñan cosas maravillosas en espacios muy pequeños. Ejemplo, IKEA, ¿no es cierto? Todos sabemos qué es esa marca, cómo mueve los muebles, cómo es que desde... no sé, viene todo en una cajita y después se transforma en todo tu casa. Pero si ya tienes acceso a una persona como esta, ¿cómo garantizas que todos aprendamos de él? ¿Cómo garantizas que nosotros, como ecuatorianos, también podamos hacer una propuesta en función de este tipo de diseño? Y creo que esa es la parte que nos queda casi siempre faltando, esta
súper bien lo que hacen las universidades porque están buscando contacto con tecnología, con entes internacionales, pero yo creo que también hay que empezar a involucrar a las empresas para que de alguna manera también acojan estas cosas, porque la innovación no pasa dentro de las aulas, la innovación pasa dentro de las empresas cuando ellas deciden desarrollar productos y esos productos se venden. Correcto. Andreita, cuéntanos, vos eres experta en estas cosas. Bueno, yo creo que es un tema colaborativo. Los estudiantes y en tema de academia están ávidos de conocimientos, de las tendencias, investigación, y el traer a ponentes y a profesionales en el tema creativo, que es un área que creo que estamos desarrollando muchas potencialidades. Yo conozco personas muy creativas en cierta parte, no solo del diseño gráfico, de la arquitectura, de la innovación, de desarrollo de productos, packaging, que son los exponentes y la cara en realidad del producto como tal, ¿no? Entonces, que tengan la oportunidad los estudiantes de aprender, de absorber todos los conocimientos de estos ponentes internacionales, me parece increíble. Ahora que haya la oportunidad de que toda la parte académica o los estudiantes que están absorbiendo estos conocimientos, incluso empresarios, hablaba ahí que también está abierto a empresarios que puedan asistir a este congreso, sean los nexos, empiece a haber alianzas, ¿no? y se empiecen a formar no solo en las aulas, sino también en la empresa. Este tema de las pasantías, pues yo creo que está un poco también trillado, entre comillas, porque el pasante no, obviamente es una persona inexperta. Al pobre le ponen a servir café. Correcto, pero tienen que darle la oportunidad de que aprenda y se foguee. Y también yo creo firmemente en el aprendizaje colaborativo. Lo que nosotros aprendimos en marketing en las aulas hace más de 10 años atrás en la universidad no es el mismo marketing que hoy aprenden en las aulas. Y no es el mismo conocimiento que absorben de estas ponencias que nosotros tuvimos acceso. Por supuesto. Entonces podemos aprender mucho de chicos muy creativos, muy ávidos de enseñar también. Entonces ese es el tema colaborativo, que los pasantes o que los estudiantes que quieren hacer sus pasantías no sea solamente por un tema de obligación, sino sea un tema ya de colaboración entre el empresario, la empresa y la parte académica. Súper importante. Sí, y yo veo que la universidad cada vez se va acercando más a la gente, pero todavía hay una distancia enorme. Sí. Y esa distancia creo que tenemos que irla cerrando. Esas brechas son importantes. Y claro, ustedes desde el sitio donde trabajan, ustedes han visto mucho. Efectivamente, ¿no? yo creo que es importante apostar por la innovación abierta, ¿no? Ese es el siguiente paso, el paso que deberíamos dar. La academia pues es un ente muy interesante en el cual se está generando investigación y se debería generar, y creo que también debemos fortalecer las estrategias de investigación, porque en algunas ocasiones, y digo por experiencia propia, cuando entrabas a la clase de metodologías de la investigación no se entendía, era como que te hablaban en chino, cuando es una parte modular para poder generar innovación. O sea, si no tenemos una estrategia o una metodología para generar investigación, recolectar data, generar proyecciones, pues simplemente poco o nada hacemos repitiendo, leyendo los mismos textos a los mismos temas que hemos realizado. Ahí es donde es importante vincular a la cuádruple hélice. Siempre lo hemos dicho, al menos desde Corpombat, y entiendo ahora mucho más el tema de la importancia del diseño, como estamos hablando en este momento. El diseño es el inicio y el final de cualquier proyecto que realicemos. Entonces, si es que no empezamos a innovar en términos de diseño, porque ahora que estamos en contacto con empresarios, microempresarios, emprendedores, nos damos cuenta que continuamos replicando diseños, patrones, ideas de hace 15, de hace 20, 50 años, y en qué momento llega el tema de innovación, si seguimos callando a las voces creativas de los jóvenes, dejándoles sirviendo cafecito a los jóvenes que vienen con nuevas ideas, porque no es cosa de ellos, porque es cosa de adultos o es cosa de los jefes, de los que saben, de los no plus ultra que les podemos decir, pero es importante ir vinculando y generando estos diálogos entre la creatividad de las nuevas generaciones y la sabiduría de las personas que están adelante. Y qué importante saber o distinguir que los productos, e incluso algunos commodities, la distinción en el producto per se no existe.
en los commodities, hablando como un ejemplo. Claro. Pero sí existe la distinción en su packaging, en su cara, en su visualización. Entonces ahí es donde juega un papel muy importante incluso para posicionar un producto en la percha, en el mercado, en la mente del consumidor, y de ahí se deriva toda la parte de digital, de las estrategias de marketing tradicional. Entonces, por supuesto, de acuerdo, el diseño es la cara principal del inicio y del fin de un desarrollo de producto, acompañado de una metodología y una estrategia, por supuesto. O sea, es importante entender. Yo soy diseñadora, voy a defender mi profesión. Disculpen, queridos radioescuchas. Verán, yo estudié esta vaina hace más de... Hijo de madre. Mejor ni digo. Tantos años. Es un montón de tiempo, pero cuando yo entré a la universidad, el decano de mi facultad me topó y le dije, ¿cómo me pueden garantizar que yo voy a conseguir un empleo? Y él me dijo algo que me dejó loca, y ahí fue cuando decidí que era diseño lo que yo tenía que estudiar. Él me dijo, nosotros no educamos gente para pedir empleo. Nosotros educamos gente para que vayan a ofrecer empleo. Eso es lo que vas a aprender aquí. Y si eso es lo que tú quieres, entonces es aquí donde tienes que quedarte. Si no, puedes seguir cualquier otra carrera. Y es esta cosa tan importante de entender que el diseño, y modestia aparte, es algo que está presente en cada una de las carreras. El diseño es transversal a cualquier cosa. Yo empecé diseñando logotipos cuando salí de la facultad, pero hoy me especializo en diseñar metodologías. Yo hago metodologías de innovación y me pagan por eso. ¿Qué tiene que ver eso con diseñar un logotipo? 20 años de experiencia. Correcto. Porque vas aprendiendo un montón de cosas y te vas repensando. Pero el diseño es esta capacidad que nos inculcan de pensar que todo es posible, que puedes dar un salto al vacío y que se pueden crear cosas nuevas y que no va a pasar absolutamente nada, que hay una oportunidad. Y eso lo entendió Colombia hace 30 años y en el Ecuador todavía no se termina de entender. Porque el diseñador es el que hace las cajas, el que dibuja bonito, pero el diseño está en todo. Correcto. Está en todos los procesos. Oye, pero acabas de decir una cosa que a mí me parece supremamente importante, que es cuando tú estás en esos momentos, no de indecisión, probablemente estás arrancando una etapa de tu vida, tener mentores que te digan, que te orienten, mira, por aquí es el camino. A ver, si tú estás decidido a ser arquitecto, tú tienes que estar consciente de esto. Entonces, con la plena conciencia, en realidad, enrumbar. Creo que también esta semana hubo algo en el tema de la cámara y me parece que fue muy chévere el tema con la cámara americana. Cuéntanos. Sí, me encantó este espacio. Hubo un desayuno empresarial y tenía como título cómo obtener fondos no reembolsables para empresas privadas. Algo muy interesante. Me lo perdí porque me hubiera encantado verlo. La mañana de hoy, dice el texto que les estoy leyendo, en el Hotel Ambato, la Cámara Ecuatoriano-Americana de Ambato realizó el desayuno empresarial en el cual el experto consultor, el ingeniero Wilson Mariño, dio a conocer a los asistentes algunas estrategias para la obtención de fondos no reembolsables para empresas privadas. El objetivo de estos espacios es mantener informada a la comunidad empresarial de la provincia sobre la obtención de estos recursos para la implementación de proyectos de innovación dentro de sus empresas. El ingeniero Wilson Mariño es un ingeniero comercial, contador público autorizado de la PUCE, máster en Administración de Empresas del Tecnológico de Monterrey, es consultor empresarial desde hace 30 años, es instructor y capacitador de cobranzas para las principales empresas de Ecuador. Como resultados tangibles al mes siguiente, con más de 15 años de experiencia. Eso nos dice sobre el experto que estuvo en este desayuno en el Hotel Ambato. Oye, en realidad que esa es digo yo, a veces más de la mitad de la venta cuando tienes que cobrar. Y claro, la parte financiera es la parte delicada. Quiero darle la palabra a Capana para que nos cuente un poquito de él, nos cuente un poquito de su trayectoria, de qué es lo que ves en un espacio de comunicación que podría ser interesante contarle a la gente. Yo creo que eso es importante. ¿Qué idea tienen ustedes? ¿Qué les gustaría comunicarle? ¿Qué les gustaría que los jóvenes sepan de ustedes y que vayan conociendo también para que puedan hacer mejores negocios?
Bueno, qué gusto y muchas gracias una vez más por la invitación. Siempre es importante generar esta transición y sobre todo generar con la posta de personas de tanta experiencia como William y Ruth, realmente. ¿Ya me jubilo? Que nos inspiran realmente a generar estos nuevos espacios y nos han motivado porque uno siempre, como la mente del ser humano siempre está como que tratando de buscar la perfección, ¿no? Como que no, sí voy a hacer mi podcast, pero tengo que tener el equipo, pero aquí hay estos espacios, se han generado las condiciones necesarias y considero que nada es coincidencia, siempre tiene que pasar y me parece que las personas tampoco nos encontramos por coincidencia, es porque vibramos a ciertos niveles y pues nos vamos encontrando y esta reunión tenía que suceder, estaba escrito que tenía que suceder y el cosmos confabula a nuestro favor para poder encontrarnos en este espacio. Mi nombre pues es Acapana Yanel Yantalema de la Torre, es un nombre quichua. Acapana significa torbellino o viento fuerte, o huracán también se puede interpretar, y Yanel en cambio es un nombre huasteca centroamericano que significa abundancia y prosperidad. Entonces mi nombre conjuga la frase de un torbellino de abundancia y prosperidad. Y pues espero poder ser eso, ¿no? En la vida de las personas que puedo conocer y si es que me permiten pues ir ahondando sobre esto porque me encanta hablar sobre mi nombre. La etimología de Acapana viene de dos términos quichua. El uno es Hanan, que es la divinidad. En quichua, en el quichua tenemos en nuestra cosmovisión, en nuestra filosofía, existen tres mundos, o sea, tres pachas, y pacha significa tiempo y espacio, ¿no? El Hanan Pacha, que es del cielo o la divinidad, el Kai Pacha es de donde vivimos nosotros, los humanos, las plantas y los animales, y el Uku Pacha, donde viven los ayas o los espíritus, ¿no? Los mismos espíritus de los animales, de las cascadas, de las lagunas, en estos espacios. Entonces, el Hanan Apana, o el que lleva las cosas hacia arriba o hacia la divinidad, ese es el Acapana. El Acapana siempre va llevando o levantando las cosas, por eso se le conoce como Acapana. Y pues cuando me pongo a investigar un poco más sobre mi nombre, también me encontré con el dato de que en quichua al planeta Júpiter se le dice Acapana, porque el planeta Júpiter es uno de los planetas que tiene los vientos más huracanados y más veloces del sistema solar. Y seguimos con este tema. Júpiter también, si es que hacemos el cruce con la mitología romana, es el equivalente de Zeus, ¿no? Júpiter es el mayor de los dioses de esta mitología, y cuando googleo y encuentro en Wikipedia la edad de los planetas, me doy cuenta de que Júpiter es el planeta más viejo del sistema solar y estaba incluso antes de que la estrella conocida como Sol surge en nuestro sistema. Entonces, eso me parece muy interesante de cómo las culturas milenarias han logrado llegar a tener esa comprensión del cosmos desde su vivencia, desde el observar, y eso me parece loquísimo siempre, y por eso es más o menos así es la introducción de mi nombre, de Acapana Yanel. Oye, pero ¿quién tuvo prevalecencia para ponerte ese nombre? ¿Tu papi o tu mami has conversado? No. Esa es otra historia también. Porque yo a partir de 2017 es que apenas hago un cambio de nombre. O sea, yo mismo he tomado la decisión. Justo era un 9 de agosto del 2017. El 9 de agosto se celebra el Día Internacional de los Pueblos y Nacionalidades Indígenas. Ahí un grupo de jóvenes, por iniciativa de unas organizaciones indígenas, decidimos generar esto, despojarnos de nuestros nombres coloniales y adoptar nombres propios, ¿no? Entonces tuvimos toda una ceremonia, fue en el Parque Ichimbí en Quito, justo en donde es el Intihuatana, el espacio donde tenemos, el Intihuatana se traduce en español como el lugar donde se enlaza al sol. Es un espacio donde se mide, tenemos como una especie de un palo que está parado en el centro de una cancha. Eso es el Intihuatana, ¿no? Donde se observaba el sol. El Ichimbí es un sitio muy sagrado para los pueblos del centro del país, y pues ahí es donde nosotros hicimos eso. Y también pues, antes de eso pues lo hicimos el cambio legal en el registro civil. Éramos unos 20 hombres metidos en el registro civil haciendo estos cambios, y nos decían: verán que solo una vez se pueden cambiar el nombre. No más, ya no vuelves a tu original. Ajá, entonces en ese proceso es que y también es muy interesante, o sea, cómo cambia la psicología del ser humano
porque yo considero que nací, o sea, yo como humano en este mundo tengo ya 29 años, pero apenas tengo unos pocos años como acapano, ¿no? Y fue realmente todo un cambio en la psique mismo, porque cambia desde cómo te nombran, porque eso también es energía, eso también es vibración, cómo te llaman y empiezas a programarte también, es como que no, o sea, tengo que tener mayor fuerza, y por eso mismo, como tuve la bendición y la oportunidad de poder elegir mi nombre, también traté de equilibrar, ¿no? Sentía que Acapán era muy destructivo, podría ser muy violento, porque aparte de que de su fuerza y de que deja una huella por donde pasa, también podría generar eso. Así es que le traté de equilibrar con Yanel, que es más de abundancia, de prosperidad, entonces se puede equilibrar la vibración de este nombre. Entonces, eso es más o menos, lo hice ya en el último semestre de la U, porque dije, voy a hacerlo antes de que me gradúe y salga mi título ya con esto y no tenga ningún problema. Entonces, eso estaba sucediendo por allá por 2017. Oye, ¿y no te pasó que te llamaban Capana y vos ni bola? No, es que este tema viene de mucho más atrás. Les cuento, y gracias por darme la oportunidad, pero esto de poner los nombres también está muy ligado con en qué época estaban viviendo tus padres, ¿no? Por ejemplo, mis padres, yo soy el primero de 3 hermanos, cuando me tienen, soy el experimento, ¿no? Estaban tratando de buscar esto de los nombres y demás. Mi madre siempre quiso que tenga el nombre de mi papá, entonces ese era un nombre fijo. ¿Cuál era el nombre? Mi padre se llama Jerónimo Yantelema, entonces mi anterior nombre, para los que me conocían antes de llevarme a Capana, me conocían como Denis Jerónimo Yantelema de la Torre. Esto sucede porque cuando mi madre va a inscribirme en el registro civil, ella cuenta siempre que el nombre en cambio que ella me quería poner era Santiago. Cuando va a Cebadas, la parroquia en la cual crecí, la señora del registro civil le dice, no puede ponerle Santiago porque Santiago aquí es un apellido. Entonces tenga una lista de nombres modernos para que usted elija, y ahí estaban todos los nombres anglosajones, Michael, Jason, Dennis, y entre esos de Gurador, Dennis, gracias a Dios. Escogió. Y pues ahí es donde empieza. Después mis padres pues tienen una formación universitaria en términos teológicos, y mi segundo hermano en cambio ya tiene un nombre más bíblico, ¿no? Joel Jonatán, uno de los profetas y uno de los mejores amigos del rey David. Y el tercer hermano ya nace en un proceso en el que mis padres empiezan a cuestionarse y a hacer una investigación de su autoidentificación, y estaban ya en una especie de retomar y regresar hacia sus raíces, y tenían un diccionario de nombres quichua escrito por Ariroma Cowi, uno de los académicos quichuas más representativos, o sea, uno de los primeros, mejor dicho, que empieza a escribir en quichua, hizo su tesis en quichua y temas depende en quichua. Entonces es como que tenían ese librito, y para ponerle el nombre a mi ñaño del último le ponen Atamay Hanaiti. Atamay significa fuente de la paz y Hanaiti significa fuente cima de la sabiduría. Entonces, cuando yo encontré ese librito a los 7 años, porque cuando yo tenía 7 años nació el Atamay, empiezo a leer y encontré el nombre de Acapán, y desde ese día le dije a mi mami, ¿me podrías llamar desde ahora en adelante Acapana? Y ella, como buena madre, dijo, sí, mijito, sí te vamos a decir. Pero nunca me dijeron. Entonces, desde los 7 años yo ya escogí ese nombre, y cuando también otra de mis facetas pues es hacer música, y cuando empecé ya a lanzarme a hacer un poco de rap, un poco de tocar la guitarra, la quena y la mandolina, mi nombre artístico era Acapana. Entonces empecé a autodenominarme Acapana, y cuando tuve la oportunidad pues hice este cambio. Entonces no era como que muy ¿cuántos hermanos eran? Somos 3 hermanos. Son 3 hermanos. Oye, pero ahí voy a un tema que me parece extraordinario y que lo tocamos creo que en el segundo programa. El tema de generar una marca personal. O sea, es todo esto. Claro. Tú lo que nos acabas de describir es esta parte donde mucha gente tiene que ser valiente. Claro. Créeme que no es fácil. Probablemente la gente a veces, sobre todo en su niñez, es bastante cruel. Y claro, uno tiene que aprender a vivir o sobrevivir en ambientes hostiles. Y de eso se trata, ¿no? En el mercado las marcas nacen y tienen que sobrevivir, subsistir y poner su impronta. Oye, y cuando ya tú te cambias de nombre y todo, ¿qué tan fácil ha sido sobrellevar este tema?
O sea, realmente me siento bendecido por los espacios en los que me he criado. Siento que he tenido una protección maravillosa realmente porque sí, o sea, para los pueblos y nacionalidades es complejo realmente. O sea, hay gente que tiene mucho miedo de expresarse libremente de su autoidentificación porque existe un racismo. O sea, el racismo existe, es evidente. Es real. No podemos ocultarlo. Entonces hay personas que han ido negando y eso también se conecta con el dato del censo, ¿no? En 2010 éramos del 7%, en 2020 somos del 7.7%. O sea, ¿qué está pasando? O sea, realmente yo creo que somos más los pueblos y nacionalidades indígenas del Ecuador, pero nos vamos ocultando. A pesar de que yo tenía este imaginario por el entorno, el círculo en el que me rodeo, de que se va fortaleciendo la identidad de ser runa. Runa significa ser humano también, como para ir entendiendo, en quichua. Entonces, esto ha sido de esta manera. Pero el día, porque yo estaba estudiando en la universidad, pues en la mañana hago toda esta ceremonia y en la tarde regresé a clases. Oye, entonces, ¿dónde estudiaste a propósito de la primaria ahí? Esto también es toda una historia. Porque empiezo mis estudios en Costa Rica, porque mis padres tenían su beca para estudiar teología en la UL de Costa Rica. Entonces el pre-kinder, el kinder, pues tuve la oportunidad de juntarme con esa visión de Costa Rica. Costa Rica es un país muy interesante que decidió eliminar su ejército para invertirlo en educación, turismo y temas por el estilo. Entonces es muy interesante la lógica de cómo nos criamos ahí, pero después regresamos a Cebadas. Mi padre es de la parroquia Cebadas, Cantón Guamote, provincia de Chimborazo. Ellos, después de vincularse y hacer nexos, networking en Costa Rica, se conocen con personas de Alemania, de toda Latinoamérica, porque realmente era la Universidad Bíblica Latinoamericana, y cuando regresan con un proyecto educativo. El Ñucanchiyache, una unidad educativa intercultural trilingüe en Ñucanchiyache. Aprendíamos quichua, español e inglés. Entonces ellos hacen un nexo y empiezan a generar esto en Cebadas. Entonces nosotros fuimos parte del experimento de este proyecto educativo de mis padres. Tuvimos desde todo, yo hasta octavo curso estuve en la unidad educativa Ñucanchiyache en Cebadas, trabajando con mis padres, generando la metodología y sobre todo se genera un cambio en el territorio, porque hasta ese entonces solo había una escuelita hispana en el territorio y empiezan las críticas, ¿no? Los indios que van a poder administrar un colegio, una unidad educativa, pero después de que pasan los años empiezan a hacer calor y empieza a incomodar también a la otra escuela, ¿no? Porque se empieza a observar que los jóvenes, las personas que salen de este proyecto educativo empiezan a acceder a universidades, empiezan a generar incidencia política, empiezan a tener oportunidades de becas en el exterior, porque se subió la vara de la educación en un espacio en el cual los profesores llegaban borrachos o no entraban a las clases o simplemente se dedicaban a jugar vóley. Era necesario generar una nueva propuesta de educación. Entonces, de ahí surgí, pero también ya cuando estoy en octavo curso, es decir, unos 12 años aproximadamente, 12, 13 años, le digo a mi papá, oye, papi, tengo que conocer a mi familia de Otavalo. O sea, me voy en Navidad, me voy en algunas ocasiones, pero siento como que soy extraño allá. Entonces dice, entonces váyanse, pues. Tu papá entonces, es así, es verdad. Entonces mi papá habló con mis abuelitos, dijo, los chicos quieren irse a vivir con ustedes, ¿aceptan? Sí, vamos. Entonces nos fueron, nos dejaron y vivimos 2 años en Otavalo también. Ahí estudié en la unidad educativa Raúl Pavón Mejía, era Bahá'í. Eso es interesante, o sea, también otra religión prácticamente, ¿no? Bahá'u'lláh y todos estos temas, nosotros íbamos aprendiendo. A pesar de la formación teológica, mis padres siempre han sido muy abiertos en términos de experimentación y demás. Porque mi hermano, en cambio, se fue a estudiar en una escuela católica y temas por el estilo, sin ningún problema. Después de esto, pues, mis padres ya fueron a vivir en Quito, tuvieron ya su residencia ahí, entonces nosotros regresamos a Quito, ahí estudié en la unidad educativa INEPE, que es una propuesta de educación popular al sur de la ciudad, que tiene la metodología de la pregunta, ¿no? Siempre, a pesar de que cuando era estudiante era como que jodía a los profesores, pero yo vengo a la clase para que me enseñen, pero ustedes mismos tienen que, ¿y por qué crees que pasa esto? Y salíamos y tenemos el Parque Metropolitano Chilibulo, que era nuestro laboratorio vivo. O sea, si es que hablamos de biología, íbamos al laboratorio que era el Parque Metropolitano, tomábamos plantas, observábamos estos temas, que era una metodología muy interesante realmente. Oye, pero tú te criaste entonces en un ambiente súper disruptivo, realmente desde pequeño. Sí.
Eso ha sido, por eso digo que es muy bendecido el espacio y los entornos en los que he estado, porque gracias a Dios no he tenido que vivir el racismo o la discriminación en carne propia o de una manera muy fuerte, ¿no? Porque en los entornos en los que estoy hay ya un criterio más formado, como que las personas empiezan a entender, hay mayor empatía, temas por el estilo, y te permiten desarrollarte de mejor manera, como que tener un poco de menos miedo, y eso también es lo que me pasó, porque hablábamos antes de la entrevista, y también, o sea, yo tenía mucho temor, o sea, hablar frente a un público, exponer temas por el estilo, era como complejo, pero hay que irse lanzando, ¿no? Y pues después de esto, pues ya entro a la universidad, siempre he tenido la visión de empresa, de negocios, de comercialización, porque también tengo esa herencia de mis abuelitos de Otavalo. Mis abuelitos son comercializadores, son artesanos, y eso es muy interesante también, esa fusión, porque en Chimborazo tenemos más una lógica agrícola, pecuaria, ese es el negocio que se realiza, y la lógica y es totalmente distinto. En Chimborazo, aquí en Tungurahua, el tema de tener tierras desde la perspectiva de pueblos y nacionalidades indígenas es como estatus económico, ¿no? Claro. Es como que tienes tierra, tienes dinero, o sea, tienes cosas para hacer, y la agricultura es un trabajo como digno. Sin embargo, en Imbabura es más al revés. Se le da más prioridad al trabajo de artesanal. La persona que trabaja en agricultura es como que le bajas, es como que no mucho, y en cambio es el tema artesanal, textil, temas por el estilo, es como que te da mayor estatus porque ellos son una cultura mindalae, ¿no? Los otavalos fueron los primeros de los pueblos y nacionalidades indígenas que empiezan a exportar sus productos, empiezan a caminar por todo el Ecuador y también por todo el mundo, promocionando y comercializando sus artesanías. ¿Tú te graduaste en la universidad de qué? En la Universidad de las Fuerzas Armadas de ESPE, en Quito, seguí Ingeniería en Comercio Exterior y Negocios Internacionales. Y de ahí, ¿cómo te vinculas en la parte profesional ya al medio? Igual, como decía Ruthcita, pues era un guamra que tenía esa visión. Siempre, y a mí en cambio, es Facundo Cabral el que en sus canciones, en sus monólogos, habla sobre no pidas trabajo, ofrece trabajo. Eso también lo tenía en mi cabecita, y cuando me graduó de ingeniero en comercio exterior, mi madre ya decía, ya pues mijito, ya irá a dejar su hoja de vida en algunos lugares, temas por el estilo. Yo como un hombre resabiado diciendo, no mami, o sea, ya cuando alguien quiera, ya me ha de llamar, porque ya me han de llamar. Y empiezo a generar, pero también es muy bendecido mi espacio, porque, o sea, también vivía en la casa de mis padres, teníamos algunos ingresos por un garaje que teníamos, entonces era como que tenía la vida subsidiada, ¿no? Entonces no tenía tanto apuro de salir a buscar un trabajo también. Entonces empiezo a tomar las consultorías que hacía mi madre, empiezo a hacer asesoría a la economía popular y solidaria. Como estábamos en Quito, pues instituciones desde Galápagos nos llamaban para hacer trámites en la Secretaría de Economía Popular y Solidaria, registrar, poner directivas, temas por el estilo, y a eso me dedicaba. O sea, tenía como que unos $300 por 3 meses, después otros $300, temas por el estilo, tenía, y me permitía vivir en esas condiciones. Para los gustitos. Para mis gustitos, exactamente. Una que otra bielita. Sí, porque 300 para pagar la luz, el agua, el teléfono, la compra. No es suficiente. Después me voy, ahí en cambio ya empieza el tema, y me gradué en 2018, entonces pasa todo este tema, y 2019 ya empieza el tema de la pandemia también. Claro. Yo iba ya a vincularme, iba a dar clases en un instituto en Quito, iba a ser profesor de una de las materias como emprendimiento y temas por el estilo. Sucede la pandemia y ahí se queda todo, ¿no? Entonces ahí es cuando creo, con 2 socios más, fundamos una agencia de marketing digital intercultural, a la que le llamamos Andean Vibes, y pues empezamos a generar nuestros primeros catálogos de productos, y empezamos a trabajar primero obviamente con los negocios familiares, ¿no? Golpeamos algunas puertas, dijimos estamos haciendo estrategias comerciales, branding, estamos construyendo marca, y pues lanzamos, dijimos, los 5 primeros clientes por $150 les vamos a generar un manual de marca corporativa y llevar sus redes sociales durante un mes. Es decir, que así empezamos a trabajar. Tuvimos ya nuestros primeros clientes. Nosotros, como te comento, o sea, tenía la casita, mi socio vino con su computador, que era el diseñador gráfico,
Empezamos a trabajar desde ahí. En Quito era nuestro entorno. Asesoramos a unas empresas en el centro histórico de alimentación, talleres de motos, temas por el estilo, y empezamos a tener un portafolio. Cuando se presenta la oportunidad con la cooperación de Bélgica, Trias específicamente, que buscaban una consultoría de una empresa experta con 5 años de experiencia para hacer una consultoría, para trabajar con asociaciones de productores a lo largo del país, nosotros dijimos, lancémonos, ya tenemos un portafolio, ya tenemos que mostrar a la organización. Postulo, también gracias a Dios, antes también me había vinculado en unos proyectos como asistente de UNICEF y temas por el estilo, entonces ya sabía escribir proyectos, ya sabía estructurar presupuestos, entonces de esa manera escribo el proyecto, le damos el branding que tenía con mi socio de diseño gráfico, también mi otra socia desde Murcia, porque era virtual también, ella es máster en marketing digital y comunicadora, entonces empezamos a hacer esa sinergia. Presentamos, después de un tiempo nos llamaron y empezamos a hacer consultoría a todo el país. Trabajé por Gualaceo con Teje Mujeres, una organización de mujeres que exporta productos a Estados Unidos bajo pedido. Trabajé también en Chimborazo con Coprovich, que son exportadores de quinoa, que trabajan con Holanda, con Alemania, en imagen corporativa, en diseño en estrategias de comercialización digital. Trabajé, ahí llegué a Tungurahua. Ahí es cuando ya empiezo a acercarme acá. Llego a trabajar con Agropapa, que es una asociación de productores de papa que se ubica en Montalvo. Ellos trabajan con papa nativa. Igual trabajamos en su página web, en su imagen corporativa. Así también como con Pacat, que fue una de las experiencias un poco más fuertes porque realmente no se dejaban asesorar, tenían más resistencia al cambio. Y asimismo me fui también al Guayas, trabajé con Unocas, productores de cacao y exportadores de cacao. Trabajé con CSJ, que es la Cámara de Comercio Justo Ecuatoriana, con productores de panela por palo quemado, nos fuimos por ahí, todo eso, íbamos recorriendo todo el país y ese era nuestro deseo, viajar, que nos paguen y hacer lo que nos gusta, tomar fotografías, hablar con la gente, explicarles sobre lo que teníamos, nuestra experticia, ¿no? Que hemos ido desarrollando poco a poco. Después de eso, pues, mi trayecto, me voy a hacer un estudio de mercado en Guamote, hago el estudio de mercado para el mercado mayorista de Guamote y se abrió la oportunidad en Corpombato. Había una postulación para hacer una consultoría por unos 6 meses de un proyecto de ACNUR y postulo, y eso también me parece interesante de la corporación porque uno pensaría que es como que tiene socios del gobierno provincial, al municipio, podría estar politizado y decía, bueno, voy a postular por si acaso, pero se observó un proceso técnico realmente, no nos conocíamos de nada con Ruth, no nos conocíamos con nadie de Corpombato. Postulo, aplicamos, hacemos las entrevistas, hacemos el assessment center que lo hace muy bien Corpombato y me empiezo a vincular y desde ahí ahora estoy trabajando en proyectos acá en Ambato y Tungurahua. Oye, qué bárbaro. Bueno, cuentas y nos ha faltado, les dejaste calladas a las chicas, solo escuchando. Pero claro, realmente ahí hay muchas cosas que encierran, detalles que son importantes que la gente también conozca. Creo yo que el tema profesional se da de esa forma, ¿no? Se da de una forma natural. Andreita, realmente una chica talentosa, tengo el placer de conocerle a Andreita mis más de 10 años y creo que en todo ese proceso lo he visto siempre activa como una chica súper inquieta, que genera ideas y claro, la gente que ha tenido el gusto de trabajar con ella también se ha nutrido de eso, ¿no? Andreita, ¿quién es Andreita? Cuéntanos. Bueno, muchas gracias, William. Más bien contarles un poco de mi experiencia. Tengo, como les dije, ya 15 años trabajando en la parte de marketing. He trabajado en relación de dependencia ya más de 15 años también, bueno, en diferentes empresas. Empecé en la ciudad de Quito, vinculándome en una empresa de investigación de mercados. Soy una apasionada por el marketing, me encanta todo lo que tenga que ver con el desarrollo de productos, innovación, un poco híbrida también en la parte comercial, en los espacios que he podido trabajar acá también en la ciudad de Ambato, en algunas empresas grandes y ahora pues en ya un tema independiente también. Yo creo que firmemente en ese compartir los conocimientos y ser un tema colaborativo porque el marketing tiene diferentes aristas. Entonces eso un poco de mi experiencia.
he tenido la oportunidad de trabajar en esta parte del marketing con varias áreas, con varias personas, desde lo que es productos de consumo masivo, de lo que es productos, lo que es de textiles, lo que es repuestos, etcétera. Entonces, tengo algunas áreas en las que puedo aportar también, y lo que es alimento para mascotas, etcétera. Entonces, igual con William nos conocemos muchísimos años y siempre hemos estado colaborando en los temas de negocios, en los temas de empresa, y ahora qué chévere poder contar con este espacio donde nos dan la oportunidad de abrirnos y también aprender y lanzarnos, ¿no? Qué lindo. Andreita, usted es ambateño. Sí. 100%. ¿Dónde estudió? Bueno, yo en Ambato, acá el colegio, la escuela, el colegio, en el Colegio Atenas, en Quito, luego ya pues la universidad. Una pelucona. No. Ven, esas cosas nos hacen daño. O sea, yo creo que no hay que diferenciar. Y me tomo mucho esto de lo que decía Capana, como para decir, no, hay una razón para todas las cosas. Estaba viendo un video hoy en la mañana y decía, Maktub es... en árabe es lo que debió pasar. Correcto. Maktub es lo que debió pasar y hay una causalidad para las cosas, y es bonito que empecemos a hablar de interculturalidad, de encontrarnos desde lo que somos como personas y no desde todas estas como cosas que tenemos alrededor que la sociedad ha ido imponiendo, ¿no? Entonces sí, chance pelucona, pero vamos, dale. No, pero yo creo firmemente, por ejemplo, en los espacios donde tú conoces a gente, y yo creo que el sistema educativo en sí hay que evolucionar. Mira, hay un tema que justo estuve conversando la semana pasada en Riobamba, en la UNACH, y ellos están justamente hacia allá, están caminando hacia allá. Les van a dar libertad a los estudiantes para que ellos puedan escoger en cualquier parte de la universidad las materias complementarias que ellos deseen seguir. Chévere. O sea, si yo soy médico y tengo destreza por el tema de la música, ok, o del tema de periodista, de comunicación, ok, vamos a... Y puedes coger materias de ese tipo. Sí, y yo creo que justamente estas unidades educativas particulares se han permitido justamente crear esos espacios. Exacto. Sí, es verdad. Y eso creo que y por eso a veces es importante también entender el antecedente para saber. Claro. Sí. Más bien es un tema de oportunidades también, creo yo, que y nada es casualidad, ¿no? Ajá. Entonces, obviamente, en su momento, este lugar se aprende igual, hay un montón de oportunidades que tú puedes ir desarrollando. Bueno, siempre yo creo que sí, también fue muy bendecida porque salí muy preparada para poder irme a Quito a estudiar la universidad. Entonces, creo que es un espacio donde aprendes desde incluso otro tipo de relaciones, y luego vas a otros espacios donde también te relacionas con varias personas que vienen de otras provincias, ya no estás en tu zona de confort. Entonces, en Quito, por supuesto, yo venía de provincia, estaba con otras personas de otras culturas. Bueno, acá es diferente porque uno es ciudad pequeña, se relaciona entre su círculo, y ya vas a Quito y te relacionas ya con otras personas, ¿no? Entonces, yo el momento de estudiar la universidad también tuve esa oportunidad, pero sí, no estuve, no fue muy diferente ni muy difícil para mí poder aprovechar este tema de los estudios allá, ¿no? Entonces, creo que eso es también importante. Son dos perspectivas diferentes, mira, son dos lugares de oportunidades diferentes. O sea, creo que ahí el conocimiento viene de diferentes formas, no solamente desde las aulas o desde las oportunidades, sino también desde relacionarse, de la parte de la cultura, de la parte de estar en otros países. De todo aprendes. Entonces, yo creo que ese entorno es el que te hace la persona más allá de específicamente el lugar donde te eduques, ¿no? Sí, de acuerdo. Ahora, también las vivencias y las relaciones que vas haciendo. Sí. Creo que eso es básico. Oye, pero mira, justamente algún rato conversábamos, pero esto no es, digámoslo, gratis. Ese empuje, ese emprendimiento, a veces también uno ve desde pequeño. Y creo que en su caso pasó algo. Claro, mis papás, bueno, ellos siempre igual comerciantes desde mis abuelos. Entonces, tienen esta
comercialización en su sangre, en sus venas. También ambateños, vamos ahí. Entonces, se aprende, ¿no? Desde pequeño y pues siempre nos han enseñado el tema de empresa, de tener un relacionamiento, el tema del emprendimiento y luego, obviamente, el emprendimiento nace como tal y luego se vuelve una empresa, luego se puede volver incluso en temas familiares, colaborativo, etcétera. ¿En qué trabajas? Bueno, él tenía una empresa de consumo masivo, se jubiló joven, pero de todas formas yo tuve la oportunidad de aplicar mi tesis ahí en su empresa y estuve trabajando con él 4 años, montando mi propio negocio, fue mi primera experiencia después de salir de la universidad. Entonces puedo decir que partí con un negocio propio y estuve con él trabajando estos 4 años de la mano en lo que es consumo masivo. Es muy diferente, por supuesto, porque tienes que recorrer la zona, tienes que visitar clientes, tienes que abrir la parte comercial y aplica un montón de cosas empíricas que, por supuesto, mi papá los hizo desde su conocimiento y desde lo que vio de su papá. Y ya en este caso yo ya con un poco más de técnica aplicando ya la parte de metodología. Concepto a lo que él hacía práctico. Correcto, entonces hay que aplicar, él ya lo hacía. Claro. Nada más yo fui a pulir ciertas cositas. A decirle cómo se llamaba. Exacto. A decirle al branding, etcétera. Entonces, eso me permitió a mí también tener, y desde pequeña, ¿no? Desde primera mano, conocer lo que es en realidad el tener un trabajo donde tienes que actuar. Porque una cosa, siempre me llevo que la parte teórica es muy bonita, muy chévere, pero si tú no la aplicas, no le aterrizas, no la eficientas y no actúas, no funciona. Entonces, eso es interesante. Estuve 4 años con él y luego pues ya me vinculé en la parte cooperativa, estuve ahí casi 1 año. También en la parte de marketing, pero desde otra perspectiva financiera. Es que vender dinero es diferente. Entonces, la idea es, he tenido oportunidad de vincularme en diferentes industrias y ver el marketing de diferentes perspectivas, pero a la final sigue siendo la esencia como tal, estrategia y metodología. De acuerdo. Y, a ver, ¿y su papi tiene todavía la empresa? No, él cerró en el 2015, se jubiló joven, él tiene una filosofía, o pues nos ha compartido una filosofía de vida muy interesante. Él se jubiló joven porque quiso disfrutar de lo que ya hizo. A todos sus hijos nos dio una muy buena educación y de ahí en adelante nos dijo que si no me equivoco la frase exacta, que cuando dejas herencia hiciste malas cuentas. De acuerdo. Entonces, esa es su filosofía y nosotros compartimos con él de su tiempo y de estas buenas enseñanzas que nos ha dejado. Y claro, por supuesto, nos dio la oportunidad de tener una muy buena educación y eso nos ha abierto muchas puertas a todos. Entonces, y esa es la clave, y él está ahorita disfrutando, claro, tiene ya sus negocios también independiente, pero es porque, por supuesto, todavía sigue joven y puede producir, ¿no? Es que yo creo que la gente como tu papá no para. El día que para, se muere. Sí, correcto. O sea, es una capacidad de trabajo brutal que veo en Tungurahua. La mayoría de la gente ama trabajar. O sea, es como una pasión por el trabajo. Y yo veo mucha gente que ya llega a una edad y ya le empiezan a decir, ya no trabajé tanto, papá, deje así. Y es como que ese rato empiezan a envejecer. Porque ya no tienen nada en que ocupar su mente. Correcto, y él produce, todo el tiempo produce. Entonces, esta vivencia, más allá de la académica, es lo que te da esa inquietud por hacer las cosas y por aplicar. Entonces, concuerdo completamente. Ahora que estoy trabajando también en un tema independiente, pues es aplicar lo que uno conoce y más allá de aplicar es compartir, porque el tema siempre debe ser colaborativo, ¿no? Sí. Y en ese sentido, ¿cuántos hermanos son? Nosotros somos 4. Conmigo. Y de los 4, ¿alguien tal vez se inclinó por seguir los pasos? Bueno, yo estuve con él el tiempo de la empresa y luego estuve ya en relación de dependencia porque el marketing, como digo, es muy amplio, ¿no? Entonces se deriva la parte comercial, pero no es lo mismo. El marketing es hablar de estrategia, de metodología, de diseño, de la parte de trade, de la parte digital ahora, porque cuando yo estudié marketing no había nada de digital ni redes sociales, pero en cambio la parte comercial es el qué. Que las ventas es otra cosa. Es otra cosa. Y entonces, eso es del tema. Marketing no es ventas. Son y esa es cosas como diferentes. una confusión.
Entonces, no, yo quería en realidad también experimentar. Ya apliqué, ya puse en marcha mi tesis, que fue una buena práctica, pero quería yo saber y aplicar lo que estudié en marketing en realidad. Entonces, por eso salí ya a la empresa a buscar algo donde yo pueda aplicar el tema de publicidad. En ese momento, la parte financiera me abrió las puertas para hacer lo que es promoción, un poco más de diseño. Y luego ya me fui abriendo campo en este tema, buscando más industrias y a conocer incluso ahora el tema digital, que ya es parte de todo lo que engloba marketing. Lindo. Claro. Y en ese sentido, ha pasado por varias áreas, varias aristas, y eso le permite también entender mejor esta dinámica. ¿En qué industrias nomás ha participado? En la parte de investigación de mercado como tal, para otras empresas, existen empresas de investigación de mercado que brindan los servicios para hacer todo lo que es cuantitativos y cualitativos. Ahí fue mi primera experiencia en realidad en Quito. Mientras estudiaba, trabajaba. Entonces me gustaba mucho esa parte. Sí. Muy bueno. Sí, yo estudiaba en la noche y trabajaba en la mañana. Wow. Entonces estuve así casi un año y salí porque en realidad tenía que hacer mi tesis, pero ahí es donde me apasioné mucho por el tema de investigación de mercado. Y mi primera experiencia fue justamente en Quito con esta empresa de investigación de mercado. Ahí obviamente aprendes de varias industrias, porque no es que a ti te direccionan a una sola industria. Entonces la parte automotriz, la parte de alimentos, tuve la oportunidad de hacer algo de lo que es perfiles de aluminio y así. Entonces te engloba un montón de perspectivas. Por eso creo que no le tenía miedo a hacer los cambios de industria a otra industria, porque para mí el marketing es transversal. Claro. Es una sola ciencia que tú mismo vas discerniendo cómo le vas aplicando en cada industria. No todas se comportan igual, por supuesto, pero tú mismo vas entendiendo que lo que la teoría te dijo, qué es lo que tienes que aplicar y con lo que tienes que complementar. Entonces, de ahí estuve en la parte financiera, ahí aprendí mucho de educación financiera, servicio al cliente, cómo vincularse desde la perspectiva de los socios, desde la perspectiva del ahorro, mucho más entender la parte crediticia. Y de ahí me fui a repuestos automotrices, completamente diferente. Pero probaste todo lo que había como para hacer. Probé de todo como para poder, incluso con conocimiento de causa, no al 100%, por supuesto, uno siempre aprende y las cosas son dinámicas, no se quedan ahí. Ahí estuve manejando la parte comercial. Me pasé del marketing a la parte comercial, manejando ya un equipo de ventas como tal, completamente diferente, y a veces el ser mujer sí te complica en ciertas áreas o en ciertas industrias. Gracias, Andreita, solo eso necesitaba saber. Complicado. Todavía no descifro exactamente el por qué, pero sí es un poco, puede ser que sea una barrera, pero a veces eso también sí te obliga, creo, a esforzarte el doble por una posición que sí la puedes desempeñar sin problema, ¿no? Esto que acaba de decir la Andreita es súper importante, y justo en la mañana, ayer estábamos hablando con Acapana de ese tema, y yo le decía, siempre a las mujeres nos cuesta más desde la seguridad, porque él decía, yo no tengo miedo que me roben, fresco, no sé qué. Y uno anda por la calle y dice, soy panadero. Pero uno va por la vida como mujer, siempre tienes que tener más cuidado y siempre te cuesta un poco más. No sé por qué nos cuesta esa extra milla más, pero siempre la damos, ¿no? Sí, y eso combínale con ser mamá y con los temas de, por ejemplo, ya en la parte comercial tienes que viajar. Sí. Combínale eso con tener que, no es porque tienes que, sino el querer prepararte. Ahí viene el tema de que, por ejemplo, yo mientras trabajaba y mi hijo estaba muy pequeño, yo estudié mi maestría y terminé, y en ese momento eran 2 años más la tesis de la maestría. Pero es como que ya te etiquetan, o sea, la sociedad mismo te etiqueta y te pone en un espacio de que si tú no estás con tu guagua eres mala madre. Correcto. Pero si el papá no está con el guagua, no es mal padre. O sea, él está haciendo lo que se supone debería hacer. Entonces es toda esta
creo que es la misma sociedad y el sistema que tiene como que ya generados todos estos roles y ya te etiquetan, te encasillan, te diagnostican y saben quién eres y para qué sirves y es como que pero sin embargo siempre, o sea, detrás te están moviendo las mujeres, ¿no? Yo considero que, o sea, cuando has visto reyes, has visto personas, siempre detrás está una madre, una esposa, moviendo esos hilos. O sea, tal vez no es de frente, pero ahí están moviendo la estrategia. O sea, si es que quieres convencer algo a alguien, pues pienso que es de eso. Si es que su compañera, si es que su entorno femenino también influye mucho en estos temas, pero también es real que es más complejo porque vivimos en una sociedad sexista, machista, patriarcal, podríamos decirlo, pero es admirable. Yo siempre admiro porque a pesar de ello se empieza a demostrar que se puede hacer cosas distintas. Entonces, qué gusto, Andreita, fuerza ella. Sí, yo considero que las mujeres son las mejores estrategas. Desde el mismo hecho que las mujeres son, digámoslo así, no el sexo de él, sino, digámoslo, débil en el sentido físico, pero intelectualmente son mucho más fuertes y son estrategas. Las chicas de Olimpiadas que levantan pesas no están de acuerdo con eso. No son débiles, en la fuerza no. O sea, yo creo que son fuerzas diferentes, todas estamos hechas para hacer de todo, pero creo que las mujeres tenemos una fuerza muy diferente. Creo que para dar a luz un guagua y pasar dolor 72 horas, para eso se necesita fuerza, pero es otro tipo de fuerza. Correcto. Es una fuerza de aguante. Y creo que eso es algo que se ve reflejado en todo lo que hacemos y en la manera en que nos movemos dentro de esta sociedad. Nosotros tenemos mucho más aguante que los hombres. Cuando un hombre, digamos que en el ámbito profesional, le dicen no, ay, queda esa pendejada, no sé qué. Nosotras luchamos por la vaina y estamos ahí, negociamos, vemos la manera, pero no aflojamos. Es que es parte de la inteligencia emocional con la que viene acompañada la mujer. Y bueno, porque es mamá o porque es mujer, tiene yo creo que esa parte de inteligencia emocional que es como un poco más de tolerancia, ¿no? Yo voy a repetir lo que justo escuché a un amigo en esta semana. Ustedes, las mujeres, no creo que puedan decir eso hasta que no le vean a un hombre enfermo de gripe. Es que ustedes se mueren por una gripe, por Dios. Y es que sí son medio flojitos. Eso sí que es de ¿Qué verdad. hace? No, pero bueno, pasó a la industria ya de automotriz y de ahí, Andreita. De ahí, bueno, cambié completamente. Dejé la parte comercial y de marketing y entré en la parte educativa. Estuve en el Ministerio de Educación. Tuve la oportunidad de estar en el sector público. Y bueno, pues fueron 2 años diferentes a todo lo que yo hacía. Una experiencia completamente diferente. A mí me gusta mucho el tema de servicio. Siempre me gustó el acompañamiento, trabajar con niños, o trabajar en este caso yo trabajaba con docentes. Bueno, ya un tema más administrativo, pero tuve la oportunidad de sí tener esta vinculación con niños, con los mismos docentes, con jubilados, que en su momento pues había solución de conflictos, un poco de tratar de llegar a acuerdos desde las direcciones zonales, que creo que es el trabajo del sector público, es servir en realidad. Entonces me costó mucho, porque haga de cuenta que uno viene de la academia comercial de marketing con la teoría, con los libros, con la información, incluso con el léxico, y cambiar allá, regirse por una norma, regirse por una ley, que pues no estudié para absolutamente eso, pero sí pude tener esta oportunidad, claro, desde mi expertise, manejaba bases de datos, pero esa era la entrada, ¿no? Porque por eso mi perfil se acomodaba a esa posición. Y luego ya estuve en la parte de industria de alimentos balanceados. Ahí sí estuve casi unos 5 años y tuve la oportunidad de manejar y estructurar un área de marketing completa con el acompañamiento, pues por supuesto, de todas las personas que le apuestan al tema de innovación, desarrollo de productos, una empresa completamente disruptiva. Y que yo creo que en Ambato hay mucha oportunidad para el desarrollo de productos y que nos cambia la mentalidad, ¿no? Entonces, eso para mí fue muy importante en el tema de entender que aquí en Ambato
sí existe muchas empresas que le apuestan al marketing y por supuesto de ahí lanzarme a poder ofrecer un tema integral de estrategia, que es lo que estoy haciendo en este momento. ¿También se vinculó al sector del calzado? Sí, estuve poco tiempo en el sector del calzado, bueno, pero también fue otra parte de mi trayectoria laboral. Entonces, como ustedes pueden ver, ha sido un tema variado y diversificado de mi experiencia laboral, pero en todos está una constante, que es el marketing, la estrategia y la parte comercial. Chévere. Qué chévere. Y realmente la oportunidad que yo creo que es de oro, aprender yo creo que de los más grandes de aquí. Creo que he estado en empresas muy grandes, obviamente no damos nombres, pero son las empresas más grandes de aquí del centro del país, realmente. Chicos, cuéntenos un poco sobre sus expectativas, podríamos decir, sobre este nuevo espacio de comunicación que vamos a crear. Empecemos por las damas. Gracias. Andrea, gracias. Ayuda a mi género. Sí. Bueno, mi expectativa en realidad creo que es tener un espacio para poder compartir, más allá de conocimientos, es experiencias. Entonces yo creo que la expectativa de este lugar en el que vamos a hablar sobre emprendimiento, en el que vamos a hablar cómo poder traducir un emprendimiento hacia un siguiente paso que es empresa, hacia un orden, porque la metodología y un proceso siempre es importante, por más pequeño, entre comillas, que sea tu negocio, tú tienes que tener una programación y una proyección. Entonces yo creo que, y mi expectativa básicamente se radica en darles esta oportunidad a los emprendedores, no en hacer un tema muy técnico ni teórico, sino a través de la experiencia. También Acapana tiene muchísima experiencia en la parte de emprendimiento, es guiar a las personas que quieren emprender o que a veces tienen incluso ese miedo a hacer algo y tienen una idea genial en el cómo esa idea se puede tangibilizar. Entonces mi expectativa es esa. Y crear, porque lo que no se puede crear o lo que no se tangibiliza se queda en una idea y el mundo está lleno de ideas, ¿no? Sí, muy pocos lo logran. Yo creo que esa es la parte más complicada. El mundo está hecho de sueños, pero los que le ponen acción a los sueños son los que hacen la diferencia. Y este joven hace eso. Él me ayuda a poner en acción los sueños. Acapana. Sí, en realidad, como dice Andrita, es de eso, o sea, es compartir experiencias con las personas, más que enseñar, o más que venir a ayudar. Incluso a veces dicen, Inge, ayúdeme en los talleres de capacitación que hacemos con pequeños empresarios, emprendedores, y decimos siempre que estamos aquí para acompañar procesos. O sea, realmente, si es que quisieran que les ayudemos, ahí les decimos, como Ruth también nos sabe decir la broma de, ya, pues entonces unas accioncitas y ahí sí ayudamos cualquier cosa. ¿Cuánto me va a pagar? Pero realmente es acompañar procesos y me parece muy, muy bonito esto porque también es un poco de abrirnos, compartir porque todos los seres humanos tenemos luz y creo que podríamos acompañar a personas, como conversaba también hace rato Andreita de sus experiencias en sus propios negocios. A veces es eso, a veces solamente es ponerle la etiqueta o escribir procesos, porque la mayoría de los emprendedores, empresarios, lo hacen de una manera empírica y ya lo saben hacer, pero eso hay que irle sacando, hay que irlo escribiendo, hay que irlo tecnificando, hay que seguir generando estos procesos de desarrollo y fortalecimiento de los procesos empresariales, porque ahí es la debilidad. Porque todos la saben todas. Cuando llegan a un curso dicen, no, pues yo ya me sé ya otra capacitación, otro taller, pero ¿por qué estamos en estos espacios? Algo estamos buscando, algo no nos cuadra, algo hay ahí que todavía no nos permite estar al 100%. Y es en estos espacios en donde podríamos conversar de ello, bajar hacia los conceptos teóricos a la praxis, porque es eso. Incluso hoy en día que trabajo ya asesorando empresarios, trabajo con emprendedores, incluso he podido entender de mejor manera ciertos conceptos también que en la universidad, en la teoría, pues pasa como una prueba más, como una lección más, como una diapositiva más. Sin embargo, cuando empiezas a ejecutar, empieza a tener sentido las herramientas y empiezas a decir, generemos estos temas, sistematicemos, escribamos,
porque hacia allá tenemos que ir. Y si les va bien ahorita mientras hacen negocios, les puede ir mejor. No digo que están haciéndolo mal, pero pueden hacerlo mejor. Solamente escribiendo, sistematizando, organizando las ideas y poniéndole estos nombres, porque en muchas ocasiones estoy haciendo evaluaciones con empresarios y dicen, no, es que yo no tengo una gestión del talento humano. Y digo, o sea que sus empleados vienen a la hora que quieren, hacen lo que quieren, ¿no? Empiezan por el final y terminan por el inicio. Dice, no, eso no pasa. Digo, entonces eso es parte de la gestión del talento humano. O sea, solamente nos falta ir poniendo etiquetas, nos falta ir poniendo procesos, que también es muy necesario para poder ir evolucionando. Entonces creo que este espacio podría ser eso, un espacio para compartir experiencias y sobre todo para crecer mutuamente también, porque cuando conversas con alguien, también estás aprendiendo. Saben que mi vida pasó, digo, bastante rápido. Yo me casé súper joven, no terminé la universidad. Y traigo a colación porque justamente lo que los dos han dicho, tanto Andreita como Acapán. Yo a los 40 años recién me puse a estudiar la universidad para terminar finalmente. Y me pasó lo que ustedes acaban de decir. Muchas cosas que sabía, lo que hicieron es ponerle el título. Y en realidad ordenar, como yo siempre he dicho, ordenar mis ideas. Todo lo que tenía desordenado en mi cabeza se organizó inmediatamente. Entonces, pero la experiencia es importante, pero va de la mano con el conocimiento. Y esa es una invitación que siempre les hago a todos, que no hay que dejar de aprender, porque es bonito. Y la otra parte que me parece fundamental es también entender este tema de las tecnologías. Es realmente cuando yo decía podcast, es que me ven tanto, porque uno cuando ve las estadísticas, probablemente del podcast no es mucho, pero el impacto que tiene esta hora en la juventud es grande. Hay gente que me ha dicho, oye, te escuché en podcast. Entonces, ¿cómo se debe interactuar en estas nuevas tendencias digitales? Correcto, y es brindarles también herramientas, porque como les comentaba, el marketing digital no es solamente el posteo o tener un fanpage. Detrás de esta herramienta digital hay muchas estrategias, tiene su ciencia, muchas aplicaciones que podemos utilizar. La parte tradicional del marketing que le sirve muchísimo a los emprendedores no es simplemente ir y lanzarse sin un plan. Tampoco hay que hacerlo muy esquematizado, pero de todas formas es darles los tips que ya se sabe que funcionan para que no tomen la teoría y la apliquen en su totalidad, sino en cada industria es diferente, en cada empresa es diferente, no todo lo que funcionó, ni siquiera entre dos industrias del mismo producto, no funciona igual. Eso es real. Yo en eso sí quisiera ahí poner un poco de mi cuchara. Creo que es importante hacerle entender a los empresarios que esto no se trata de copiar lo que otros hacen o hacerlo por encimita. Hay que empezar a meterle detalle y meterle ciencia a todo aquello que hacemos. Lastimosamente o ventajosamente, esa es la realidad que vivimos hoy. Ya no podemos hacer como hacían los abuelitos. Cuando entrevistamos al señor Gonzalo Calleja, Gonzalito, claro, que le decía nosotros en esa época ni pensábamos que le hacíamos nada al ambiente. Solo botábamos nomás. Y es así. O sea, para ellos no existía esa realidad de la contaminación, del cambio climático, o sea, es otra lógica. Y hoy estamos viviendo otra realidad con otros riesgos, hay mucha más gente, las cosas son mucho más complejas, pero también tenemos que preparar a los empresarios para entender esa nueva realidad. Y creo que ahí es donde herramientas como estas son tan importantes, porque tenemos que ir haciéndole a la gente comprender que ya no basta con tener una buena idea y simplemente ponerse a producir. Correcto. Incluso para eficientar los recursos que tienen, eficientar la inversión que van a hacer, si es que no es una enseñanza desde la parte financiera, pero sí es de entender que su inversión tiene que tener un retorno y cómo lo pueden hacer de la manera más rápida y de la manera más adecuada y objetiva,
sin que esto ponga en riesgo incluso su capital y mañana más tarde el emprendedor tiene problemas de flujo, tiene problemas financieros y puede llegar a la quiebra. Entonces eso no les vamos a, o sea, yo creo que la expectativa no es darles una cátedra, pero sí darles algunas, nuevamente, herramientas o tips que les pueden funcionar para aterrizar. Y conocer a gente, ¿no? Porque es de eso se trata finalmente, también conocer, ir en ese proceso. Y claro, como han escuchado, realmente los dos personajes, digo yo, realmente se van a complementar muy bien. Les gusta conversar, les gusta compartir y creo que es una ganancia para la ciudad y para el país y para el mundo. Al final sí, creo que en este mundo globalizado que está lleno de información hay que pensar que todo lo que pones aquí ya no es tuyo, es del mundo y ese es el peligro también. Veo que tanta gente cuelga tonteras aquí o descarga su ira aquí, descarga sus frustraciones aquí y todo lo que pones aquí no se puede borrar. Correcto. Queda ahí grabado y cuenta realmente qué hay dentro de ti. Y hay que tener cuidado cuál es la imagen que vendemos y cómo la vendemos y dónde ponemos nuestras frustraciones y toda nuestra mala energía. Entonces creo que todo lo que hacemos dentro de estos celulares, dentro de estas herramientas, tenemos que pensar 20 veces antes de movernos para poder ser eficientes en términos de poder comunicar lo que realmente la gente quiere comprar. Yo digo, qué importante que es la digitalización. Conversaba justamente bueno, en este proceso a veces también hago acompañamientos a políticos y justamente conversaba que mientras ha estado muy bien posicionada en los medios tradicionales, hablemos radios, televisiones, periódicos, cierta persona, ya en los medios digitales basta con estar con un celular 2 minutos y puede tener mucho más impacto que los medios tradicionales. Sí. Todo depende de la temática, el contenido y claro, uno tiene que estar preparado y yo creo que los políticos sobre todo tienen que saber transmitir esas buenas ideas, porque yo no creo que exista políticos que vayan a hacer daño, o sea, tratan de hacer, tal vez no de buena manera, pero tratan de hacer bien, pero yo creo que hay que estar preparados y la preparación es fundamental, cosa que uno va aprendiendo constantemente. Me parece muy valioso justamente cosas que nos ha dicho esta mañana Andreita, la filosofía de su padre. Qué chévere, ¿no? Uno pensar, bueno, hasta tal edad voy a trabajar, Gracias. el resto ya no es mi responsabilidad. Ahí sí, vean nomás. Y saber la valentía de Acapana de asumir una responsabilidad que ya no puede cambiarse de nombre, desde luego. Muy importante. Sí, yo creo que también amerita esa clase de cosas. Y hablar con esa libertad, con esa valentía, con ese conocimiento que les hemos visto, realmente yo sé que va a ser un éxito. Desde ya nosotros oportunamente estaremos también transmitiendo desde qué fecha y las horas que ya van a estar colgados los programas para que les puedan seguir. Y nosotros vamos a estar muy atentos a todo su desarrollo. Para mí un honor y para la revista sobre todo realmente nos llena de mucha alegría saber que jóvenes como ustedes en realidad se atrevan a hacer esto, que se permitan también equivocarse porque es parte de, ¿sí? Y como dijo algún rato María Gracia, no es de equivocación, aprendí. Entonces, sí, es importante estos procesos de aprendizaje y qué bueno que 2 personas con ese talento pongan al servicio de la comunidad esto. ¿Qué te parece? Algo peor que equivocarse creo que es no hacerlo. Exactamente. Porque ahí es donde te quedas con qué hubiera pasado y el hubiera ya es un mundo que no existe. Entonces, igual agradecer estos espacios y esperemos que podamos seguir conversando y haciendo que se vaya difundiendo también en las experiencias que hemos ido recolectando. Sí, ya vamos a ir viralizando estas como, digamos que pequeñas capsulitas de conocimiento. Creo que eso es lo que a mí me llena más de estos espacios, que nosotros no hacemos estos espacios con el fin ni de hacer daño a nadie, ni de molestar a nadie, ni de incomodar a nadie, sino más bien de construir. Porque la gente necesita herramientas, necesita a alguien que le ayude a construir y eso es lo que queremos hacer, un espacio en los sábados, por ejemplo, en la mañana, en que mientras te estás preparando tu desayuno, te puedas escuchar una charla amena, chévere, que deje un buen mensaje,
que tenga algunos, digamos que atisbos de sabiduría dentro de nuestras limitaciones, pero que le permita a la gente pensar, repensar y sobre todo pensarse a sí mismos desde dónde están actuando y cómo podemos ir mejorando como ciudadanos para que aquí donde vivimos sea un poquito más bonito, un poquito más civilizado, un poquito más, creo que con esperanza para el futuro también, ¿no? Sabes que un amigo me decía justo esta semana, dice, oye, yo realmente no te escucho los sábados, pero te escucho todo el programa, pero en partes. Decía, a veces el martes, el rato que voy teniendo tiempo, como que escucho una parte y luego continúo. O sea, este tema de la digitalización, de las nuevas tecnologías, te permite todo eso, ¿no? O sea, y estás ahí permanente. Bien puedes escuchar un programa que se fue hace más del mes y claro, ahí está fresquito. Y eso uno también tiene que ser muy responsable. Correcto. Porque claro, no pierde vigencia ciertas conversaciones y les invito a que le sigan desde ya y como les digo, bienvenidos. Muchas gracias por estos espacios. Qué lindo. En la parte final, chicos, ¿qué nos pueden decir, Ruth? Bueno, yo me quiero ir con una frase que no sé cómo les caiga, pero que dice, lo que más odia el rebaño es aquel que piensa de modo distinto. No es tanto la opinión en sí, sino la osadía de querer pensar por sí mismo, algo que ellos no saben hacer. Eso lo dijo Arthur Schopenhauer. Y para mí es de esto, ¿no? Estos espacios de difusión son espacios que llaman a la reflexión y creo que en el fondo lo que yo como ser humano, como profesional quiero sembrar es la capacidad de las personas de autodeterminarse, de tener la voluntad para hacer las cosas y de que todo tenga una razón y que no nos dejemos llevar por lo que me dicen, por lo que otros piensan, porque no somos ovejas, somos seres humanos. Somos personas que podemos tomar decisiones y que para bien o para mal tenemos que aprender a ser responsables de las decisiones que tomamos. Entonces, ese es mi mensaje de hoy. Creo que es muy importante que podamos pensarnos a nosotros mismos en términos de seres que podemos autodeterminarnos. Hasta la próxima semana. Muchas gracias.